estamos acostumbrados a recibir regalos a distancia. Quienes participaron del Foro Borges en agosto de este año tuvieron la oportunidad de apreciar un magnífico orador que hoy quiso estar presente desde Estados Unidos. Está por allí Sergio Weisman, el autor de Borges y la traducción, un prestigioso escritor amante de la traducción e invitado ya, invitado número 1 de nuestro encuentro. Sergio, ¿me escuchas bien? Sergio, ¿me escuchas? Hola. Bueno, aquí estamos todos esperando palabras y agradecemos desde ya que esté presente con nosotros. Bueno, hola. Yo no los escucho demasiado, así que háganme por favor alguna señal con las manos o algo si me escuchan por el público. ¿Me escuchan? Todavía no sé si me dejo ningún aplauso, pero claro. Bueno, antes que nada agradezco muchísimo al colegio y en particular a Beatriz por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes para esta ocasión. Díganme de alguna manera si no se escucha y bueno, haré lo posible desde aquí. Voy a compartir con ustedes un texto muy breve que estoy llamando En la periferia todos los días es el día del traductor. Bueno, sin duda alguna, la combinación de las múltiples migraciones en el mundo y los avances tecnológicos están contribuyendo a traer a la traducción al frente de cualquier conversación actual sobre la sociedad. En el campo de la cultura, sin embargo, el tema de la traducción no es ninguna novedad. Como dijo Ezra Pound, como ha dicho el poeta estadounidense Ezra Pound, toda supuesta gran época es una época de traducciones. Ahora bien, yo no sé cómo establecer lo que es una gran época, pero sí sé que la traducción es fundamental al desarrollo de la literatura y la cultura argentinas. Me parece importante además indagar en el porqué del papel protagónico de la traducción en la Argentina, en América Latina y de hecho en la periferia en general. Propongo que necesitamos una nueva historia literaria, una historia diferente de la tradición literaria argentina vista a través del lente de la traducción. Desde sus inicios, una característica central de las letras argentinas ha sido una preocupación duradera con definir su lugar con respecto a otras tradiciones occidentales. En términos más simples, esta obsesión surge de los orígenes coloniales del continente, se intensifica durante el periodo de independencia y los esfuerzos fundacionales de nación, y es renovada repetidamente a medida que el país continúa localizado, política, económica y culturalmente, en una posición periférica con respecto primero a Europa y luego a Norteamérica. La traducción pone la problemática que surge de esta dinámica entre centro y periferia en primer plano, ya que la traducción trata de un modo explícito con las relaciones entre lenguas y culturas y ofrece perspicacias sobre preguntas relacionadas a poder e influencia y a cuestiones de identidad nacional e individual. Tradicionalmente se supone que siempre se pierde algo en el proceso de traducir y que la traducción es una práctica secundaria, derivativa. Yo discrepo con esta idea tradicional sobre la traducción. La traducción en Argentina, la traducción en la periferia, no es nunca un mero juego literario. Más bien, la traducción tiene la potencia de realizar un papel clave en procesos de fundación nacional, en la formación de cánones e identidades y en el desarrollo de tradiciones literarias. Traducir desde el margen pone en juego todo aspecto de la relación del traductor, del escritor, con el contexto del texto fuente, tanto cultural como políticamente. La traducción literaria en la periferia es un gesto cargado y uno que merece su debida atención.
Quiero mencionar muy brevemente algunas de los escenarios de traducción más importantes de un posible plan de un nuevo esquema literario de la tradición argentina. La primera escena de traducción sería la versión fragmentaria de Mariano Moreno del Contrato Social de Rousseau, texto base de la teoría política de los movimientos de independencia en América del Sur. Una próxima escena de traducción, ya en el 19, serían los debates acerca del idioma y la identidad nacional en el Salón Literario de 1837. Se acordarán quizá que en un momento en el cual se consideraba cómo consolidar en la cultura del nuevo país la independencia política recientemente lograda de España, el Salón propone adoptar al francés como idioma nacional de Argentina. Si bien esta propuesta es vencida, el gesto subraya de una vez el papel de la lengua en el desarrollo del nuevo país. Fascinante también es la labor de Bartolomé Mitre, fundador del diario La Nación, antes de ser presidente de Argentina, quien en el medio de la Guerra Civil de 1859 se detiene a hacer una traducción de la Divina Comedia de Dante. Las innovaciones de las vanguardias de las décadas de 1920 y 1930 están inundadas por la traducción, hecho que se ve claramente en las páginas de revistas como Proa, Martín Fierro y Sur. De hecho, el trabajo colaborativo y experimental de estos proyectos editoriales crean el marco para muchas de las principales innovaciones literarias del resto del siglo. Uno de los proyectos colaborativos más extraños es la traducción en 1947 del Ferdydurke de Witold Gombrowicz, escritor polaco que se encontraba medio perdido por ese entonces por el puerto de Buenos Aires. El Ferdydurke es traducido por un comité de traducción coordinado por el poeta cubano Virgilio Piñera, del polaco al castellano, pasando por el francés, con la participación activa del autor en las mesas del Café Rex. De Borges no voy a decir mucho, salvo que si Borges es indudablemente el escritor más importante de la literatura argentina, y si la traducción se empieza a reconocer como un aspecto fundamental de la obra borgiana, no haría falta ir mucho más lejos para entrever el lugar central de la traducción en las letras argentinas. Sería interesante tomarlo a Borges al pie de la letra, aunque sea como ejercicio intelectual, y pensar que quizá Borges es, antes que nada, un lector y un traductor, y comenzar el estudio de la contribución borgiana a la literatura por las traducciones de Borges de William Faulkner, Virginia Woolf, André Gide, Henri Michaud, Herman Melville, Franz Kafka, Chesterton, Stevens, Langston Hughes, E. Cummings, entre otros. Podríamos también imaginarnos que la literatura argentina se encerró por unos meses de 1953 en un pobre estudio de París con Cortázar, realizando la traducción completa de los cuentos de Edgar Allan Poe. Hoy en día, uno de los lugares donde brilla la poesía argentina es en el Diario de Poesía, publicación en la cual la traducción mantiene un lugar esencial. Les menciono estas escenas de traducción porque me parece que se podría escribir, como dije antes, otra historia de la literatura argentina. Una historia diferente de la tradición que se desarrolla a través de la traducción como modo de aproximación literario. Pero para hoy, suficiente. Veo que están listos para celebrar y ojalá podría estar con ustedes en persona. Voy a concluir solamente con una idea que presenté al foro sobre Borges y la traducción que organizó el colegio este invierno. Como les decía en esa ocasión, para Borges, traducir en la Argentina es escribir la Argentina. A esto agrego hoy que en la periferia todos los días es el día del traductor. No hay por qué temer a la condición babélica. Antes bien, habría que verla como venero ilimitado de recursos. En la estética de la irreverencia, basada en la condición misma de la marginalidad, la traducción es un disparador de innovaciones literarias y culturales. Y ahora, colegas, amigos, a traducir. Muchas gracias. Para compartirlo con nosotros, tiene que ver con el año
no tengo ¿Alguna noticia para compartir con nosotros que tiene que ver con el año que viene? Sí. Agrego que será un gusto para mí estar con ustedes esta vez en persona y no virtualmente para el Congreso de mayo que está organizando el colegio. Y bueno, realmente me va a alegrar mucho conocerlos en persona y no a través de este estupendo medio, pero que me mantiene bastante lejos. Así que los veo a todos en mayo y que la pasen muy bien y bueno, ojalá pudiera estar con ustedes ahora, pero seguro voy a estar con ustedes en unos meses.